en España, en Italia, en Bélgica, en las Islas Canarias, ¿no? Eh, Les agradecemos tanto, ¿no? Les agradecemos tanto porque su esfuerzo, su sacrificio es, es uno de los pilares, es Sí, lo que nos fundamental. sostiene, Claro es lo que que sí. sostiene no solo la economía de sus familias, sino la economía del país. Casi 8.000 millones de dólares. Y ya quisiéramos, ¿no? Tener un gobierno que cuide sus derechos, que les proteja, sobre todo a nuestros hermanos que están en los Estados Unidos y que han sufrido una verdadera persecución por parte del gobierno de Donald Trump. Lamentable lo que está pasando en el extranjero. A veces esas políticas que implementan los gobiernos de turno nos afectan a quienes vamos por mejores días a laborar en otras partes del mundo y pues así es la situación y desgraciadamente muchos toman esa decisión para cambiar un poquito la estabilidad económica de las familias y quizás muchos se quedan allí, vienen muy mal en su salud, otros regresan y tratan de levantarse acá. Así es la vida, ¿no? Pero realmente quisiéramos que se toque en la conciencia de del poder central, de allá del primer mundo, en este caso, pues los Estados Unidos, a ver cómo se puede solucionar la situación de los ilegales. No es lógico porque sabíamos, por ejemplo, que al inicio del Mundial se habían vestido de las camisetas de los países que estaban en competencia, los señores que tienen que ver con la migración y les detenían porque pedían papeles y no tenían, entonces Mm. automáticamente pasaban al aeropuerto a un avión con destino al país de origen. Entonces es una situación bastante dura. Pero además de eso, lo que necesitamos es que el gobierno asuma la defensa de los derechos de nuestros migrantes, porque nuestros migrantes están siendo perseguidos como delincuentes y no hay nada más lejos de la realidad, porque en realidad lo que están haciendo nuestros hermanos migrantes es contribuir con la economía de los propios Estados Unidos. Y claro, a través de sus esfuerzos, ¿no? Contribuir también con el sostenimiento de la economía nacional. Entonces, lo mínimo que se puede esperar por parte del gobierno y de su política exterior es que proteja y defienda a esos hermanos migrantes. Pero lo que hemos visto es que en vez de protegerles, de defenderles, en vez de poner este tema en la agenda de conversaciones con Donald Trump, lo que ha hecho Daniel Noboa es recibirle y condecorarle a Christine Noem, por ejemplo, que era la que estaba al frente de la persecución de nuestros hermanos migrantes. Entonces, el gobierno tiene que asumir ese rol, pero no. A nuestros hermanos migrantes el gobierno los está ignorando y les está abandonando en las palabras. Y eso no es justo. ¿Qué debe hacer el pueblo ecuatoriano, en este caso las organizaciones que están en defensa de las personas que están lejos laborando y están en condiciones vulnerables y no tienen la documentación en regla? O sea, yo creo que partiendo de nuestra propia experiencia, mi querido John, ¿Mm? es sumamente importante que nos agrupemos y que nos organizemos. Porque cuando somos voces aisladas, ¿cierto? Y vamos a exigir algún derecho, a pedir algún tipo de servicio, a hacer una propuesta, no, en realidad no nos escuchan, no nos escuchan. Inclusive a veces cuando estamos agrupados, ¿no? Los gobiernos, los funcionarios, claro que tampoco se puede generalizar porque hay funcionarios que están muy comprometidos con su trabajo, pero lo que sucede es que no nos escuchan, nos ignoran. Entonces, algo fundamental, algo fundamental para ser escuchados, para que nuestras propuestas sean tomadas en cuenta, es la agrupación.
es la organización. Y a través de la organización es la conversación, la educación, el intercambio de criterios para buscar salidas y estrategias a estos problemas y exigirles a los gobiernos que asuman su mandato, porque en realidad es una obligación, pero es una obligación que no están cumpliendo. Todo lo contrario. Miren, yo les pondría el ejemplo, mi querido John, de lo que ha sucedido en la larga historia de la defensa del agua en Cuenca. Ujú, así es, así es. De ahí se han agrupado ustedes, ¿no? Y en este tema, cuán importante es hablar de agrupación en diferentes áreas, en diferentes segmentos. Y en este caso, lo que nos trae esta entrevista es acerca de cómo cuidar el medio ambiente, nuestra ecología, nuestros cerros que cada vez están pelados. O yo cuando voy, por ejemplo, en algunos lugares, digo, veo cerros cocolos. Antes estuvieron con vegetación, ahora no están. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Y qué es lo que está en carpeta por seguir haciendo? Tú que estás al frente de una organización que tiene mucho que ver con la protección del medio ambiente. Sí, justamente, ¿no? Para entrar en ese tema, mi querido John, lo que hemos venido a lo largo de casi 30 años es trabajando codo a codo desde el Cabildo por el Agua de Cuenca con organizaciones campesinas e indígenas como la Federación de Organizaciones Campesinas e Indígenas, valga la redundancia, de la Ujú, SWAIPOA, fueron los que iniciaron, ¿no? Que han sostenido esta larga lucha de defensa de los ujú, páramos. ujú. Y, y, y hemos visto cómo varios gobiernos, y este último evidentemente no ha sido la excepción, ¿no? Han intentado seguir adelante atropellando la Constitución, atropellando la consulta popular del año 2021 en Cuenca, la consulta popular del año 2018 en Quirón, la sentencia judicial de la Corte Provincial de Justicia, bueno, un sinnúmero de eh, herramientas jurídicas, ¿no? Hemos visto cómo han intentado pasar a la fase de explotación en el páramo de Quimsacocha, donde nacen dos de nuestros ríos en Paracuenca, que es el Tarqui y el Yanucay, y al otro lado nace el río Ricay. Entonces, solamente la movilización social, que se ha conocido ya como el quinto río, que se dio el año anterior, el El 16 de 16 de septiembre, septiembre, ya mismo un año. fuimos, ¿no? Fuimos más de 100.000 personas, Ujú. y eso que hubo mucha gente que no pudo salir, ¿no? Claro, les Solamente detenían. esa gran movilización social impidió que el gobierno de Daniel Noboa y la empresa minera DPM Metals, la empresa minera canadiense, sigan adelante con su pretensión de destruirnos nuestros páramos, nuestras fuentes de agua. Bien, entonces ahí vemos, ¿no? La importancia de la organización, de la generación de propuestas y de la movilización y de la protesta social. Entonces, lo que estamos viendo, mi querido eh, John, estos últimos años es justamente lo que acabas de decir. Además de esta problemática minera, que es enormemente preocupante y que no podemos permitir, porque significaría acabar con nuestras fuentes de agua, además de eso, no vemos otras problemáticas que están afectando los páramos y los bosques altoandinos. Y cuando hablamos de páramos y bosques altoandinos, debemos estar muy conscientes de que estamos hablando del ciclo del agua, estamos hablando de nuestros ríos, estamos hablando de las plantas de agua potable de la ciudad, estamos hablando del agua que llega hasta nuestras casas, Ujú. del agua de los sistemas comunitarios de riego con la que se producen nuestros alimentos que a la vez llegan hasta nuestras casas. Es decir, estamos viendo cómo también hay otras problemáticas. Una de ellas, querido John, es el avance de la frontera agropecuaria, que es la que está arrasando con nuestros bosques acuandinos. Son inmensamente biodiversos, hermosísimos. Están arrasando con estos bosques muchas veces a través
del fuego, de la quema intencional de los bosques, Ujú. ¿no? Para sembrar potrero y para luego poner ganado Ganado, o tal vez para el cultivo también. para el cultivo también, pero en menor medida, ¿no? Lo que más se extiende es la frontera ganadera. Ajá. También para el cultivo, pero en menor medida. Esa es una de las problemáticas, ¿no? Y les digo, o sea, aquí la afectación de bosques y páramos necesariamente tiene consecuencias sobre la capacidad de proveernos de agua en Cuenca y en las poblaciones que también dependen de los mismos cerros y páramos, como por ejemplo Girón, San Fernando. Y esto se puede sentir en poco tiempo, quizás la escasez de líquido vital. Bueno, ya tuvimos una experiencia terrible en el año 2024, mi O sea, querido. ya lo sentimos. O sea, es En una el realidad, estiaje, es en una fin, realidad, los incendios. es una realidad. Ujú. Miren, vivimos en el año 2024 una sequía que prácticamente duró 4 meses. ¿Ya? Eh, en algunos sectores rurales, desde el primer mes empezaron ya con racionamiento. Por ejemplo, Turi, Santana, que dependen del proyecto NER. En otros, un poquito después, por ejemplo, en Baños, Ujú. que tienen también su propia junta de agua. Sí. ¿Ok? En los sectores urbanos de Cuenca, estuvimos a punto de entrar en procesos de racionamiento del consumo de agua. Ujú. Y como recordarás, mi querido John, desde etapa se hizo un llamado muy, pero muy sentido para que todos en Cuenca ahorremos la mayor cantidad del agua y se pudo reducir el consumo aproximadamente un 10%. Ujú. Luego, a principios del mes de noviembre del año 2024 volvieron las lluvias y gracias a que volvieron las lluvias, finalmente se pudieron controlar los incendios, especialmente en Chaucha y en Moyeturo, Ujú. y bueno, y se pudieron recargar nuestros páramos, que son los que van liberando, son los que almacenan el agua Como esponja, como ¿no? una esponja, como comparándoles como cuando nuestra abuelita, ¿no? Va ahorrando, Ujú. va ahorrando pensando luego, o nuestras mamás van ahorrando pensando luego en que, a ver, hay que darles a las hijas, a los hijos, ¿no? La posibilidad de educarse, de que puede venirse algún problema de salud imprevisto. Entonces, fíjense la sabiduría de los páramos, de los bosques, ¿no? Es ir ahorrando el agua. Ujú. Claro, es una gran Y, ayuda ahí. y han desarrollado los páramos, son millones de años, han desarrollado esas grandes capacidades para acumular agua, por ejemplo, en los humedales, en las turberas, en los suelos también. Y la propia flora está acondicionada a la retención del agua. Por ejemplo, ahí tenemos una especie bastante emblemática de nuestros páramos, muy conocida en los sectores rurales y populares, como es el aguarongo. Aguarongo, eso está entre Gualaceo y Chordelec, tal vez. Claro, hay un bosque que se llama el aguarongo, pero además el nombre del bosque viene de una planta. Ujú. Viene de una plantita que habrán visto, tiene muchas lenguas y cuando ya está madura, ¿no? En medio de esa plantita surge una flor como si fuera una columna, Ujú. ¿ya? Están el musgo, las almohadillas, hay muchísima flora que tiene también, que ha desarrollado esta capacidad de almacenar agua en nuestros páramos. Y por eso es, volviendo a la sequía del año 2024, gracias a eso, nosotros ya vimos los ríos prácticamente secos, Ujú. ¿cierto? Ujú. Sobre todo el Tonalamba, y nos dolía mucho. Pero gracias a eso es que no nos quedamos sin agua durante 4 meses en nuestras casas. ¿Por qué? Porque las plantas de agua potable seguían captando el agua de los ríos en la parte alta y luego procesándola, Ujú. ¿no? Y luego Ujú. distribuyéndola. Entonces, imagínense ustedes la importancia que tienen los páramos para nuestra vida diaria. En
todos los sectores y en todos los ámbitos, porque no se trata solamente de la agricultura. O sea, ¿cómo van a realizar actividades turísticas, restaurantes, hoteles, guías, etcétera, 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 si es que no tenemos agua disponible y agua de buena calidad, como es el caso de Cuenca? Claro, claro, yo. ¿Cómo van a realizar las actividades industriales si no tenemos Agua. agua? Consecuencia de la deforestación. Y ahora hay que hacer la reforestación, que es otro tema que se hizo hace pocos días. Y lo vamos a hablar a la vuelta de la pausa. Nos vamos, amigos, con una brevísima pausa y regresamos. Claro que sí. Ahora viene el tema, amigos oyentes de Gemaldía. El tema es qué hacer ante esta situación, ante la deforestación que se están produciendo en nuestros páramos. Hay dos consecuencias allí, la ampliación de la frontera agrícola y también de la frontera urbanística. Es decir, ya vemos urbanizaciones como lunares, mucho más lejos de la ciudad, mucho más lejos de las parroquias. En fin, esto trae otra problemática, de lo cual también sufre las consecuencias del abastecimiento de líquido vital. ¿Qué hacer ante esto? Porque hubo un simulacro hace pocos días en el Cabo Gana, por ejemplo. Sí, tal cual, mi querido John, está la frontera agropecuaria que tenemos que controlar, pero está también la expansión de la frontera urbana. Y vemos otra problemática que es la expansión de las actividades turísticas. A ver, aquí creo que vale la pena una aclaración. Evidentemente, no estamos contra ninguna actividad económica. No, no. No estamos contra la agricultura. No estamos contra el ganado. No estamos contra el turismo. No. No estamos contra la construcción. No, no se trata de eso. Más bien, son actividades importantísimas, ¿no? Para sostener la vida y la economía de nuestro cantón, de nuestra provincia, de toda la región. No ese es el punto. El punto es que estas actividades no pueden sacrificar una, la verdadera base y sostén de la vida, que es el agua y los ecosistemas asociados, páramos, bosques y cuencas hidrográficas. Entonces, tenemos que cuidar. Entonces, aquí hace falta un ordenamiento territorial. Entonces, hace falta, aparte de planificación y ordenamiento territorial, hace falta también control. Y ese ordenamiento territorial y ese control se tienen que dar en diferentes niveles, mi querido Joe, desde la propia comunidad. Porque pongamos el caso de San Miguel de Potosí, donde estuvimos este último sábado, acompañándoles a los directivos de la Junta de Agua Potable, a algunos integrantes de juntas de riego y también a la directiva del barrio, ¿cierto? Pues ellos están muy preocupados por estos
con esas problemáticas que ya estamos viendo, justamente, primero, el agua se contamina. ¿Y cómo? ¿Dónde están los recursos para... El agua no debería contaminarse, pero imagínense ustedes lo que es potabilizar agua contaminada. Eso Claro, implica muchísimos costos, ¿no? Costos que nuestras comunidades, o sea, nuestro país, nuestro cantón, no pueden asimilar. Y hay niveles de contaminación, como el de la minería, por ejemplo, con metales pesados, que prácticamente es irreversible, ¿ya? Entonces, esa es la preocupación. Lo otro es la diferencia entre la cantidad de agua disponible, porque se van bajando los caudales, se elimina, se van cambiando el uso del suelo, ¿cierto? Lo que antes era un bosque, lo que antes pudo haber sido humedad, que concentran agua. Entonces, se va cambiando el uso del suelo y ya no existe, pues, zona de recarga hídrica que luego va alimentando el caudal de los ríos. claro que sí. Y en este caso, pues habría que hacer la reforestación de lo que se ha hecho en el Cerro Cabogana. Pues falta tiempo para seguir avanzando en este tema y pues ya hemos llegado al final, ya nos están advirtiendo que está listo nuestro colega periodista también para el noticiero del mediodía. Pues dejemos para otra oportunidad para hablar. Muchísimas gracias por estar presente en el programa Gema al Día. Gracias amigos oyentes. Nos vemos el día de mañana. Una buena tarde.